Vamos a comenzar ya con las ponencias y, como veréis, por orden de intervención van a ir a desgranar cómo son necesarias las tres disciplinas: reumatología, psicología y fisioterapia. Pues para que la terapia sea completa necesitamos, en primer lugar, un diagnóstico precoz y un buen tratamiento médico, un psicólogo que nos dé fuerza y un fisio rehabilitador que nos mantenga en forma. Nuestra enfermedad es como una mesa de tres patas en la que se nota mucho la falta de una de ellas. Dicho esto, pasamos ya al primer ponente, que es don Miguel Abad Fernández, reumatólogo del Hospital Virgen Puerto de Plasencia. Y bueno, yo os voy a hablar un poquito de qué es la espondilitis anquilosante, y como veis ahí el título de la charla es espondilitis anquilosante, espondilititis axial, porque ha cambiado un poquito el concepto de espondilitis, y lo que hay que intentar precisamente es evitar que los pacientes con esta enfermedad lleguen a tener una anquilosis, que es lo típico de la enfermedad. Entonces, hoy en día, como han dicho aquí muchos de los ponentes de los que han hablado previamente, lo más importante es hacer un diagnóstico precoz. O sea, cuanto antes diagnostiquemos la enfermedad, antes vamos a poder tratar y antes vamos a intentar evitar que los pacientes se queden anquilosados, que es como pasa en esta enfermedad. Me llamo Miguel Ángel Abad Hernández, ha habido una pequeña rata, pero bueno, da igual. Trabajo en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Algunos de los que hay aquí los conozco de alguna otra charla, algunos son pacientes míos, y para mí es un gusto estar aquí esta tarde. Bueno, primero voy la espondilitis anquilosante, como la mayoría de las enfermedades reumáticas, tiene una importancia social. ¿Por qué? Porque son enfermedades muy prevalentes. Se piensa que en España entre el 0,5 y 1,2% de la población padece espondilitis anquilosante o cualquier tipo de espondilitis. Y de hecho hay algún estudio hecho por el doctor Collantes en Córdoba, que seguramente lo conocéis muchos de vosotros, que estima que hasta un 14% de los pacientes que acuden a la consulta de reumatología padecen espondilitis. La prevalencia, o sea, el número de pacientes que hay por habitantes, entre 2 y 10 casos por cada 1000 habitantes. Como todos sabéis, hay un tipo especial de dolor lumbar, que es el dolor lumbar inflamatorio, que es el típico de la espondilitis, que luego ya os lo definiré, que en España, según el estudio PISER, que es un estudio epidemiológico hecho a nivel nacional, es del 0,8% de toda la población. Y en España, con 45 millones de habitantes, la prevalencia sería que hay entre 225 y casi medio millón de pacientes con esta enfermedad. ¿Por qué es importante? Por un lado, por el gasto. O sea, todas las enfermedades producen gasto, y el coste total de las incapacidades temporales en España en el año 2007 era de 1.678 millones de euros. Estamos hablando de incapacidades temporales. Luego, dentro de las incapacidades producidas por enfermedades, las enfermedades reumáticas son las que más producen esa incapacidad total y suponen un 23% del coste total de las incapacidades. O sea, que estamos hablando de algo de unas dimensiones muy grandes. Y la media global, que se estima que un paciente con espondilitis, los recursos que necesita para tratarse, para ir al médico, o sea, todo el gasto que genera un paciente, se estima en 1.695 euros al año. Entonces, aquí, con alguno de vosotros he estado hablando antes, diciendo que hay pocos reumatólogos, que en ciertas áreas a veces quitan reumatólogos y por presión vuelven a poner. Es muy importante el asociacionismo, porque probablemente sois vosotros los pacientes los que más fuerza podéis hacer en la administración. Los médicos podemos quejarnos de lo que hay, pero no se hacen ni puñetero caso. Es decir, lo único que quieren es que veamos pacientes cuando es mejor, independientemente de que los veamos en 5, 10 o 15 minutos, y es muy importante. Por un lado, por el coste, y si estimamos lo que costaría 1.000 reumatólogos, serían menos de 100 millones de euros, y si lo comparamos con lo que gasta las incapacidades temporales, que son 1.678 millones, parece que sí que deberíamos ser los reumatólogos bastante eficientes. Ahora que se está hablando en política de eficiencia, pues probablemente sería importante. Y probablemente una mayor inversión en profesionales lo que haría sería minimizar costes. Estos son estudios publicados que nos dicen que este es el coste medio total, contando no solo costes directos, o sea, los costes sanitarios, sino los costes indirectos. También es importante la repercusión económica que producen las familias. En este estudio
Por ejemplo, dice que el coste por paciente y familia son 1.100 euros al año, que tal y como estamos hoy en día, pues 1.000 euros son 1.000 euros. También hay coste por baja laboral, por productividad, que son... Eso de medias. Pero y hay que hay gastar costes mucho más. que no se miden, que es el coste del capital humano. Es decir, los pacientes sufren, y eso lo sufren los pacientes y lo sufre su entorno más cercano. Y luego, todos los costes derivados de eso, o sea, las compensaciones que hay que hacer, las sustituciones de los trabajadores, son costes que no los estiman los estudios, pero también son costes que existen ahí. Y esto es un poquitito. En el presupuesto que pierde una familia en un paciente con espondilitis, solo por el hecho de tener dentro de su familia un paciente con espondilitis, según este estudio del año 2006, publicado en una revista de alto impacto, son de 1.332 euros al año. Pero bueno, una vez hablado un poquito de costes, que yo creo que es importante para centrar esto, pues bueno, el término espondiloartritis o espondiloclitis, que es, como veréis, engloba un grupo de enfermedades, lo propuso un reumatólogo inglés, André Calin, y deriva de estas palabrazas en latín. Todas las espondiloartritis tienen una serie de características clínicas que son comunes, que no las tiene por qué tener el mismo paciente, pero como son el dolor lumbar inflamatorio, el dolor en la zona de unión de los tendones al hueso, que se llama entesis, la más típica es el dolor en los talones, puede producir inflamación en las artritis en las articulaciones periféricas, puede producir dactilitis, que es una cosa muy típica, que es lo que se llama el dedo en salchicha, o sea, un dedo de la mano del pie se inflama mucho y parece una salchicha, pero se llama dedo en salchicha. Se asocia con relativa frecuencia a afectación ocular, como es la uveitis anterior. Suele haber una historia familiar, y aquí hay varios ejemplos, y yo tengo varios ejemplos en la consulta, de que se asocian familiarmente. Se asocia con frecuencia a los pacientes a la psoriasis, a otro tipo de enfermedad digestiva, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Se caracteriza porque, como luego veréis más adelante cuando hablo de tratamiento, responden muy bien a los antiinflamatorios no esteroideos, al contrario que otro tipo de patología como la patología como la artrosis, suele aumentar los datos inflamatorios en la ártrica y luego se asocia a un marcador genético que es el HLA-B27. ¿Cómo las clasificamos hoy en día? Pues bueno, estas son Esta es una clasificación clásica. Por un lado está la espondilitis anquilosante, también incluimos la artropatía psoriásica dentro de la espondiloartritis, las espondiloartropatías asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, las artritis reactivas y las espondiloartropatías indiferenciadas. Hoy en día se tiende más a hablar de espondiloartritis en general. Hay formas puramente que afectan al esqueleto axial y otras formas periféricas que tienen ciertas peculiaridades, pero en el fondo no deja ser una misma enfermedad con distintas manifestaciones y distintos espectros. Y entonces todas estas enfermedades se asocian. Y de hecho hay pacientes con espondilitis que también tienen psoriasis, hay pacientes con psoriasis que solo tienen afectación periférica y otros que tienen afectación axial, pero hay una interrelación muy clara entre todas estas enfermedades. La enfermedad más característica de este grupo es la espondilitis anquilosante, que se estima que hay 2 a 10 casos por cada 1000 habitantes. Hay una fuerte relación con un marcador genético que es el B27, aunque no es el único marcador, que se sabe que aparece hasta en el 95% de los pacientes con espondilitis de raza blanca, y se caracteriza fundamentalmente por la afectación del esqueleto axial, o sea, lo que es la columna, fundamentalmente la columna lumbar y la articulación sacílica, pero teóricamente puede afectar a cualquier parte de la columna. Esto es una foto muy clásica que seguramente habéis visto en muchos sitios. Una persona que en el año 47 pues, tenía esa postura, en el año 72, o sea, unos 25 o 30 años después, pues tiene esa postura que es la postura clásica que cuando estamos estudiando la especialidad nos ponen todos nuestros profesores. Realmente esto es lo que tenemos que intentar evitar. Y hoy en día no debería permitirse que un paciente con espondilitis acabara como el señor que está en esa fotografía. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una fase inicial de la enfermedad que no hay afectación radiológica. O sea, que yo hago una radiografía al paciente cuando me viene a la consulta y no se ve nada. El que no se vea nada radiológicamente no quiere decir que no tenga una enfermedad, y muchas veces el retraso diagnóstico pasa precisamente por eso. En esta fase preradiológica sí que se ve una serie de alteraciones a nivel de cuando hacemos una resonancia de columna lumbar, pero hay que saber pedir de dónde. Es decir, no, el hecho de que nos hagan una resonancia, si no decimos que vamos buscando una espondiloartritis, probablemente no nos hagan un diagnóstico adecuado.
Luego hay un momento en que ya empieza a haber alteraciones radiológicas y es cuando ya produce alteraciones a nivel radiológico, se forman una serie de puentes que son los que van a producir esa anquilosis característica de la enfermedad. Entonces ahí es muy fácil diagnosticar la enfermedad. En este estudio publicado en el año 2000 lo que se ve es que tanto en hombres como en mujeres hay un retraso diagnóstico de hasta casi 9 años. O sea, desde que el paciente empieza con los síntomas de la enfermedad hasta que alguien se la diagnostica, pasa mucho tiempo. Y eso es un tiempo muy importante porque en ese tiempo podemos intentar evitar que el paciente pase de esa fotografía que os he enseñado al principio. Esto está en este estudio, pero está en otros estudios previos. Entonces, el diagnóstico precoz es probablemente una de las cosas más importantes en este tipo de enfermedades. No solo en esta, sino en otras muchas enfermedades reumáticas, pero en esta es mucho más importante porque si no hacemos un diagnóstico precoz, vamos a tener una anquilosis que va a producir una limitación funcional muy importante en el paciente. ¿Y por qué tenemos que diagnosticar y tratar precozmente este tipo de enfermedades? Primero porque son sujetos, personas jóvenes, que son productivos laboralmente, y esto va a generar una gran incapacidad funcional y laboral. La evolución, si yo dejo la enfermedad que evolucione sin tratar y sin diagnosticar, va a evolucionar a la... Perdón, que yo también me tengo que tomar pastillas. De patas, en la que se nota mucho la falta de una de ellas. Dicho esto, pasamos ya al primer ponente, que es don Miguel Abad Fernández, reumatólogo del Hospital Virgen Puerto de Plasencia. Y bueno, yo os voy a hablar un poquito de qué es la espondilitis anquilosante, y como veis ahí el título de la charla es espondilitis anquilosante, espondilolitis es la enfermedad antes vamos a poder tratar y antes vamos a intentar evitar que los pacientes se queden anquilosados, que es como pasa en esta enfermedad. Me llamo Miguel Ángel Abad Hernández, ha habido una pequeña rata, pero bueno, da igual. Trabajo en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, algunos de los que hay aquí los conozco de alguna otra charla, algunos son pacientes míos, y parcial, porque ha cambiado un poquito el concepto de espondilitis, y lo que hay que intentar precisamente es evitar que los pacientes con esta enfermedad lleguen a tener una anquilosis, que es lo típico de la enfermedad. Entonces, hoy en día, como han dicho aquí muchos de los ponentes, de los que han hablado previamente, lo más importante es hacer un diagnóstico precoz, o sea, cuanto antes diagnostiquemos la enfermedad. Y como veréis, por orden de intervención, van ahí a desgranar cómo son necesarias las 3 disciplinas: reumatología, psicología y fisioterapia. Pues para que la terapia sea completa necesitamos, en primer lugar, un diagnóstico precoz y un buen tratamiento médico. Un psicólogo que nos dé fuerza y un fisio rehabilitador que nos mantenga en forma. Nuestra enfermedad es como una mesa de... Bueno, vamos a comenzar ya con las ponencias